Hola y bienvenidas y bienvenidos. A todos nos ha pasado, ¿no? Tienes un problema, le das vueltas y vueltas en la cabeza y no hay manera. Y alguien te dice, sal a caminar, despeja la mente. Y lo más curioso es que muchas veces funciona. Funciona de verdad. Pero, ¿por qué? ¿Es solo una frase hecha? ¿O está pasando algo real en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo? Hoy vamos a intentar armar ese rompecabezas. Tenemos sobre la mesa una colección de fuentes fascinante. Hay artículos de neurociencia, investigación sobre algo llamado cognición corporeizada, Ajá. estudios que miden el impacto real de la actividad física en el rendimiento académico y hasta textos sobre cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones. La misión de hoy es descubrir por qué pensar que el aprendizaje ocurre solo del cuello para arriba es quizás el mayor malentendido de la educación moderna. Bueno, vamos a desglosar esto. Es una pregunta excelente para empezar, porque apunta al núcleo de un cambio de paradigma total. Durante siglos la educación ha tratado al cuerpo como si fuera un estorbo, algo que hay que sentar, callar, mantener quieto para que el cerebro, esa supercomputadora, pueda hacer su trabajo. El cuerpo como el taxi del cerebro, básicamente. Exacto. Y las fuentes que vamos a analizar hoy proponen justo lo contrario. La mente no solo está en el cuerpo, sino que piensa a través del cuerpo. Y vamos a ver que la evidencia, pues, es bastante contundente. Empecemos por el concepto que parece ser la piedra angular de todo esto, la cognición corporeizada. Un artículo de la revista Catarsis lo plantea de una forma muy directa. La idea central es que nuestra mente, nuestros procesos mentales, emergen de nuestra experiencia corporal. ¿Sí? Hay una frase clave que creo que lo resume todo. El cuerpo intrínsecamente restringe, regula y configura la naturaleza de la actividad mental. Exacto. Dicho de otro modo, la forma de nuestro cuerpo, cómo nos movemos, lo que sentimos, todo eso le pone las reglas del juego a nuestra mente. No podemos pensar en el vacío. Nuestra biología define los límites y las posibilidades de nuestro pensamiento. O sea que no es que la mente esté en una oficina aislada dando órdenes, Para nada. sino que está en el taller, manchándose las manos, usando las herramientas que el propio cuerpo le da. Me gusta mucho esa idea. Es una gran analogía. De hecho, esta idea se expande a lo que un artículo llama la cognición 4E. Suena un poco técnico, pero es muy intuitivo. La primera E es de embodied, corporeizada, que es justo lo que acabamos de hablar. Pensamos con el cuerpo. Ok, una de 4. ¿Vamos bien? Matemático en un examen, bajo presión, que hacerlo conversando en un café. Claro, el entorno cambia todo. La tercera E es de extended, extendida. Y esta es fascinante. A ver, Significa que usamos herramientas para pensar, y que esas herramientas se convierten en parte de nuestro proceso cognitivo, desde un lápiz y papel para organizar ideas, hasta, pues, nuestro celular. totalmente. Yo sin la agenda de mi teléfono, mi memoria está literalmente en mi bolsillo. Entendido. Y la última E. La última es enactive, o inactiva. Quiere decir que el conocimiento no es algo que recibimos pasivamente, es algo que surge de la interacción. Aprendemos haciendo. Al interactuar con el mundo, lo cambiamos, y ese cambio nos cambia a nosotros. Es un ciclo. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque esto deja de ser una teoría abstracta. Ajá. Hay un artículo de una revista, Góndola, que trae un ejemplo que, bueno, a mí me voló la cabeza. Usar teatro físico para enseñar física. Una combinación que no suena muy obvia al principio, ¿no? Para nada. La propuesta se llama El cuerpo como laboratorio de física. Y en un taller, en lugar de leer sobre el centro de masa en un libro, los estudiantes usan su propio cuerpo. Lo experimentan. Lo experimentan. Les piden que encuentren su equilibrio y luego lo alteren con un movimiento. Sienten en carne propia cómo un cambio mínimo afecta a todo el sistema. Su cuerpo es el experimento. Describen la actividad como si fuera una obra, con actos como Acto 1. Estudiantes miran la luna que aparenta caerse. O Acto 2. Inercia, fuerza y aceleración, donde usan movimientos de impulso y contraimpulso para actuar las leyes de Newton. La acción y la reacción en su cuerpo, te aseguro que nunca olvida ese concepto. ¡Claro! El conocimiento no es algo que se tiene, es algo que se hace. La fórmula se puede olvidar, pero la sensación de resistirse al movimiento, esa queda grabada. Exacto.
Ese ejemplo del teatro es increíble. Y me deja pensando, si sentir la física en el cuerpo funciona tan bien, ¿qué está pasando realmente a nivel cerebral cuando nos movemos? ¿Podemos medirlo? Absolutamente. Y aquí es donde la neurociencia nos da respuestas muy, muy claras. Hay un artículo, Estrategias didácticas basadas en la neuroeducación, que revisa cientos de estudios. Y las cifras son sorprendentes. La actividad física regular potencia las funciones ejecutivas del cerebro entre un 20 y un 30%. Un momento, frena ahí. Funciones ejecutivas. Recuérdanos qué son exactamente. Son las habilidades mentales de alto nivel, las que controlamos desde la corteza prefrontal, el director de orquesta de nuestro cerebro, digamos. Ajá. Incluyen la planificación, la memoria de trabajo, el control de impulsos, la flexibilidad para cambiar de tarea. O sea, las habilidades clave para aprender. ¿Me estás diciendo que mover el cuerpo mejora la capacidad de planificar y concentrarse hasta en un 30%? Es una cifra enorme. Es enorme. Y no es una fórmula mágica, pero el impacto es real y medible. El mismo estudio encontró que la concentración mejora entre un 15 y un 20%. ¡Wow! Y podemos explicar por qué sucede esto a nivel neurobiológico. Varias fuentes coinciden. Primero, el movimiento aumenta el flujo sanguíneo al cerebro. Más oxígeno, más nutrientes para las neuronas. Tiene sentido, como un motor bien lubricado. Exacto. Segundo, y esto es clave, el ejercicio estimula la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para crear y fortalecer conexiones, o sea, la base física del aprendizaje. Y tercero, provoca una cascada de neurotransmisores. Se libera dopamina, que es fundamental para la motivación, endorfinas. Todo esto crea un estado cerebral óptimo para aprender. Entonces, la clase de educación física, que muchas veces se ve como una simple pausa para que los chicos quemen energía, Sí, un error común. es en realidad una sesión de preparación cerebral. Hay un libro que mencionas, Neuroeducación y su aplicación en la educación física, que tiene una cita genial. El juego es el disfraz del aprendizaje. Es una frase perfecta, porque a través del juego no escuchas una charla sobre emociones, las vives en tiempo real. Experimentas la alegría, la frustración, la necesidad de cooperar, de seguir reglas. Es un laboratorio socioemocional en plena acción. Me hace pensar en mi época escolar. La clase de educación física era el único lugar donde esas cosas se aprendían de verdad, no solo se hablaban. Y eso conecta con otro de los estudios, ¿cierto? El de Milagro. Sí, ese estudio es muy revelador. Implementaron un programa de actividades físico-deportivas y midieron los resultados. Y no solo encontraron mejoras en funciones ejecutivas como la flexibilidad cognitiva, observaron cambios reales y positivos en el comportamiento de los alumnos en su día a día. Esto nos lleva a una pregunta que una de las fuentes plantea directamente. ¿Estamos realmente aprovechando todo el potencial del movimiento? La neurociencia parece gritar que la educación física tiene un poder enorme que a menudo subutilizamos. Claro, que no es para desfogarse, sino para construir el cerebro. Exactamente. Y hay un hilo invisible que parece conectar todo lo que hemos hablado, desde el teatro para aprender física hasta los neurotransmisores. Y ese hilo es la emoción. Varias fuentes citan al neurocientífico Francisco Mora y su famosa frase, sin emoción no hay aprendizaje. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el truco? La respuesta está en la arquitectura de nuestro cerebro. Un artículo de Ciencia y Educación lo explica muy bien. Tenemos una estructura, la amígdala, que es como el centro de procesamiento emocional. Cuando vivimos algo con una carga emocional alta, la amígdala se activa y trabaja con el hipocampo, que es clave para la memoria. Ok, amígdala e hipocampo, trabajando juntos. Imagina que la amígdala es como un marcador fluorescente. Cuando ocurre algo emocionalmente significativo, la amígdala subraya esa experiencia. Le envía una señal al hipocampo que básicamente dice, oye, esto es importante, guárdalo bien. Claro, por eso recordamos tan vívidamente nuestro primer beso o dónde estábamos durante un evento histórico. La emoción le pone una etiqueta de prioritario a ese recuerdo. Ese es el mecanismo. Y la pregunta que sigue es, ¿dónde sentimos esas emociones? La respuesta es en el cuerpo. Y aquí entra el último gran concepto de nuestras fuentes, del artículo Cuerpos conscientes y afectos regulados, la interocepción. Otra palabra que suena complicada. A ver, tradúcemela.
La interocepción es, sencillamente, la capacidad de percibir las sensaciones internas de nuestro cuerpo. Es la conciencia de tu propio latido, del ritmo de tu respiración, de la tensión en tus hombros. Ah, el nudo en el estómago antes de hablar en público. Ese mismo. O sea que la interocepción es el superpoder de darte cuenta de lo que está pasando dentro de ti. Es como tener un tablero de control interno y aprender a leerlo. Esa es la metáfora perfecta, un tablero de control. Porque esas sensaciones no son ruido de fondo, son los datos crudos de nuestra experiencia emocional. La rabia es una mandíbula apretada, calor en la cara. Aprender a identificar esas señales es el primer paso para poder regular nuestras emociones. El artículo menciona prácticas como el mindfulness o terapias específicas que son, en esencia, entrenamientos para afinar nuestra capacidad de leer ese tablero. Esto es fascinante, porque significa que la educación socioemocional no debería ser solo hablar de sentimientos, sino enseñar a sentir los sentimientos en el cuerpo. Has dado en el clavo. Es una educación corpórea, que reconoce que para gestionar la ansiedad, primero tienes que ser capaz de notar que tu respiración se está volviendo superficial. Exacto. Y si conectamos este último punto con todo lo anterior, vemos un círculo virtuoso que se cierra perfecto. El movimiento genera bienestar. Las actividades físicas nos hacen vivir emociones. Y aprender a ser conscientes de esas manifestaciones físicas, la interocepción, nos da las herramientas para regularlas, creando un estado ideal para que el aprendizaje ocurra. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Que esa imagen tradicional del estudiante ejemplar, sentado en silencio, sin moverse durante horas, Sí, no solo está incompleta, sino que probablemente es contraproducente. Nuestro análisis de hoy nos muestra que el cuerpo no es un simple taxi para llevar el cerebro a la escuela. es mucho más que eso. Es el copiloto. El gran resumen no es solo que el ejercicio es bueno, es que el acto mismo de pensar es un acto físico. La frase «consúltalo con la almohada» no es solo sabiduría popular, es una estrategia cognitiva. Totalmente. Hemos tratado al cuerpo como a un chofer, cuando en realidad es un socio indispensable en el proceso de aprender. En esencia, todas estas fuentes nos invitan a un cambio de paradigma, a dejar de pensar en cómo meter más movimiento en el sistema actual y empezar a diseñar ambientes de aprendizaje que sean neurocompatibles desde su concepción. Espacios que integren el movimiento, el juego, la conciencia socioemocional, no como un extra, sino como los pilares sobre los que se construya todo lo demás. Es una llamada a una pedagogía más activa y, en definitiva, más humana. Y para terminar, quiero dejar un pensamiento para reflexionar. Hemos visto cómo integrar el movimiento puede potenciar el aprendizaje de materias como la física. Pero esto nos lleva a una pregunta más profunda. Si la cognición está fundamentalmente encarnada en el cuerpo, ¿qué nuevas formas de conocimiento y comprensión que hoy ni siquiera podemos imaginar podrían surgir si diseñáramos la educación desde cero, con el cuerpo que se mueve y siente como eje central, en lugar de simplemente añadirle movimiento a un sistema que ya existe?